Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Lutero en Español. Y antes de comenzar el tema de hoy, me gustaría hacer una pequeña publicidad, especialmente para las personas que están escuchando el podcast desde Anchor o Spotify, Apple Music o cualquier otra plataforma en la que están escuchando este podcast. Y me gustaría simplemente invitarles a que se pasen por el canal de YouTube Lutero en Español, en donde pongo un poquito más de material, un poquito más de contenido, algunos devocionales, videos con otras temáticas. Entonces pueden pasarse también para conocer un poquito más del material que estoy produciendo. Y también pueden buscarnos en Facebook e Instagram como Lutero en Español. Y ahí pongo algunas imágenes interesantes, comento algunas cosas que están pasando hoy en día, mis opiniones respecto a otras cosas. Entonces, sí, solamente invitarles a que se den una pasadita y puedan conocer un poco más de lo que estoy haciendo. Hace algún tiempo subí un podcast acerca de mi opinión respecto a la protesta violenta, y especialmente en esa época estábamos viviendo muchas protestas en Latinoamérica por diferentes motivos. También estaba muy de auge toda la situación de orden público que se estaba viendo en Estados Unidos. Y a pesar de que ese tema es muy amplio, la verdad ya quería simplemente terminar con el podcast pasado que hice y poder continuar con otros temas que también me parecen muy interesantes para discutir, investigar y conocer un poco más. Pero hubieron dos cosas en particulares que me animaron a volver a retomar el tema y poder verlo un poquito desde otra perspectiva, otro enfoque, por decirlo así. Y uno fue un libro que estoy leyendo actualmente y también la situación que está viviendo actualmente Holanda con todo el tema del coronavirus. Para entrar un poquito en contexto, hace algunos días el gobierno de Holanda estuvo cambiando sus reglas en cuanto al manejo de toda la situación de la pandemia actual. No conozco en profundidad las nuevas reglas que quiere implementar el gobierno de Holanda, pero sé que algunas son como el cierre de lugares o establecimientos que no son necesarios para la vida diaria, ¿sí? Negocios que no entran en la categoría de supermercados, farmacias y todo ese tipo de cosas por el estilo. Además de esto, el gobierno también quiere implementar un toque de queda que dura pues la mayoría de horas de la noche hasta la madrugada del siguiente día. Y cabe aclarar que este toque de queda, este tipo de medidas, no se habían vivido en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que produjo todo esto fue que las personas se volcaran a las calles a protestar, a traer caos, desorden, empezaron a destruir lugares públicos, a saquear almacenes. Y la verdad es que ver las imágenes de esa protesta me impactaron muchísimo, especialmente teniendo en cuenta el tipo de país que es Holanda, que es un país muy conocido por proteger, entre comillas, la libertad de las personas. Sabemos que la marihuana es legal para consumir y también lastimosamente Amsterdam es muy conocido por su zona roja. Y siempre Holanda es un poco conocido por el libertinaje y todo ese tipo de situaciones. Me sorprende mucho que en un país como Holanda, que trata de respetar, de nuevo, entre comillas, la libertad de las personas y permitirles simplemente hacer muchas cosas que quizás en otros países serían ilegales, me sorprende que de un momento a otro entonces se volquen a las calles y empiecen a actuar de esa manera, que en comparación a, digamos, a Latinoamérica, quizás las razones son mucho menores. Y en medio de todo eso me hacía la pregunta, ¿por qué las personas están en un país como Holanda, con una situación financiera muy estable, con problemas menos graves a comparación de muchos otros países? ¿Por qué las personas están reaccionando de esa manera? La respuesta la encontré en el libro que estoy leyendo actualmente, que se llama La familia de las naciones, escrito por Gladys Ayala. Y me gustaría leer un fragmento del libro que creo que nos da mucho entendimiento, no solamente a la situación que está viviendo Holanda, sino también a la situación de orden público que estuvimos viviendo en muchos de nuestros países y que lo más probable es que va a ocurrir de nuevo. Entonces me gustaría leerlo y que puedan analizarlo mientras escuchan. Los padres no transmitieron los fundamentos necesarios para que esa generación produjera prosperidad y bienestar en la nación. Pasaron por alto enseñar valores y principios morales, tales como el amor, la verdad, la lealtad, el deber al trabajo y la cultura del ahorro, el respeto por la autoridad, la integridad, la honestidad, entre otros. Por esta causa estamos cosechando una sociedad anárquica, que exige derechos sin asumir responsabilidades, quieren ganancias sin trabajar, claman por libertad pero quieren depender emocional y económicamente de otros, y quieren soluciones por medio de huelgas, protestas, gritos y pataletas. Esto lleva a una nación a la anarquía y el caos. Me llamó mucho la atención porque creo que describe muy bien la situación que está viviendo Holanda y que también vivimos muchos de nuestros países. Y esa palabra pataleta
la verdad me hizo pensar mucho en mi hijo Natanael, de 2 años. Natanael está viviendo una etapa en la que todo lo que quiere pedirlo a través de una pataleta. Aún así sea la primera vez que lo está pidiendo. Por ejemplo, quiero pan y empieza a hacer una pataleta y a llorar y a gritar. Y junto con mi esposa, cuando es algo que le podemos dar, que está bien darle en el momento, antes tenemos que hacer todo el trabajo de formación, de enseñarle a tener respeto por sus padres, a comunicarse de la manera correcta, decir, por favor, quiero pan, quiero comer algo, quiero dormir, quiero esto. Y es un trabajo de enseñarle a nuestro hijo a que hay maneras correctas de comunicar sus necesidades, de que existe el diálogo, pero que también que muchas veces la respuesta va a ser un no. Y es muy importante que nosotros como padres podamos muchas veces poner esos límites que él necesita porque él no entiende muchas veces lo que pide o lo que significa lo que él pide. Y esta misma actitud que muchas veces tiene mi hijo y que de cierta manera es algo normal y que tiene que trabajarse en su edad, es lo que veo en los jóvenes hoy en día cuando veo estas protestas violentas que están pasando en muchas partes del mundo. Actualmente con la pandemia que estamos viviendo, muchas personas han sido afectadas. No es una situación que muchos de nosotros quisiéramos vivir. E inclusive muchas empresas con mucho poder, como aerolíneas a nivel internacional, están viviendo situaciones muy difíciles por la pandemia actual. Sin embargo, nuestros jóvenes, y quiero incluir mi propia generación, tengo 26 años y creo que muchos jóvenes de mi edad también tendemos a tener esta misma actitud. Y es creer que los problemas se resuelven a través de pataletas, a través de llorar, pelear, gritar, romper. Creemos que esta es la forma en la cual podemos solucionar los problemas. Y eso tiene que ver porque venimos de una generación de padres que no enseñó cómo entablar un diálogo y cómo traer mis inconformidades y ponerlas sobre la mesa. Creo que esta generación que está levantándose actualmente es una generación que no se le ponen límites. Muchos padres simplemente para evitar los escándalos, la vergüenza que puede traer consigo una pataleta, simplemente permiten que sus hijos tengan lo que quieran. Estamos en una generación donde niños de 15 años tienen el último iPhone que le valió un riñón, por decirlo de una manera jocosa, a los padres. Y esto produjo que mi generación, pero especialmente la generación que vino después de la mía, piensen que todo se resuelve de esta misma manera y que todas sus demandas tienen que ser cumplidas. Y esto es entendible de cierta manera porque el hacer una pataleta, pelear, gritar, dañar, es mucho más fácil que simplemente sentarse y tener que encontrar respuestas y soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Eso es algo que podemos aprender de las generaciones pasadas, especialmente la de nuestros padres, que no son perfectas y tenían sus propios problemas, sus propios errores morales o de carácter, pero creo que lo que sí podemos sumar como herencia de nuestras raíces latinas, de lo que nuestros padres hicieron, es que fueron generaciones que trabajaron y fueron generaciones que tuvieron que sufrir mucho. Acá en Europa esas generaciones tuvieron que vivir, muchos de ellos, 2 guerras mundiales y aún así salir adelante después de toda la destrucción que provocaron. Un muy buen ejemplo de esto fue la generación que tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron ellos los que tuvieron que sacar adelante sus países. Y me gusta mucho el ejemplo de Japón en aquella época. Japón en aquella época tenía que resolver un problema muy grande que era poder responsabilizarse por los actos que cometieron, pero además también era sacar adelante a su país de una crisis financiera. Y es allí que personas y familias se agruparon y empezaron a crear ideas, empezaron a innovar para poder sacar adelante a su país y poder encontrar respuestas a los problemas que estaban enfrentando. Y es debido a aquella crisis en aquella época que hoy en día tenemos empresas multinacionales grandísimas japonesas como Toyota, como Sony, como Nintendo, que comenzaron con pequeños negocios familiares y que buscaban la solución a situaciones y mirar la manera de sacar adelante a sus familias. Todo eso me demuestra que hay un problema grandísimo en la manera en que estamos criando a nuestros hijos, la manera en que estamos educando a nuestros jóvenes y no estamos enseñándoles a cómo poder verdaderamente lidiar con los problemas, lidiar con las crisis que tienen que enfrentar en sus vidas. Y esto a mí como padre me hace entender la importancia que tiene que yo pueda enseñar a mis hijos la importancia de los límites, la importancia de crear carácter en medio de situaciones difíciles y son estas cosas las que les va a ayudar a salir adelante en medio de los problemas que puedan vivir. Y no solamente me hace reflexionar en mi rol como padre, sino también en mi vida personal, en cómo muchas veces
quisiera hacer pataletas porque no tengo algo que quiero o tengo que enfrentar situaciones difíciles. Y como Dios sí quiere darme las oportunidades y las maneras y las estrategias para poder salir adelante y sacar adelante a mi familia. Me gustaría animarles a que puedan reflexionar un poco en eso también. ¿Cómo está mi comportamiento? ¿Qué es lo que yo estoy trayendo a mi sociedad, a mi familia? Y también qué estoy enseñando, qué tipo de niños estoy criando. Y en el caso de que sean padres, ¿cómo estoy educando a mis hijos y cuál va a ser la consecuencia de mi crianza en un futuro? ¿Será que estoy criando hijos que van a saber respetar la autoridad, que saben respetar los principios de Dios y más bien traen un cambio positivo a la sociedad? ¿O simplemente estoy criando hijos que van a ser una pataleta que en el futuro van a representar la destrucción de la propiedad pública, el saqueo de una tienda o este tipo de comportamientos? Y bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Espero que nos pueda ayudar un poco a pensar en cómo estamos llevando nuestras vidas y también en cómo Dios quiere que podamos formar jóvenes y niños y personas en general que estén caminando en sus principios y que puedan traer un cambio a los lugares donde estamos. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.